Bienvenidos a la segunda entrega sobre el tema de fundamento de fórmulas y funciones. En este segundo apartado vamos a discutir algunos ejemplos sobre el uso de funciones y se distinguirá entre una función y una fórmula. Veamos entonces nuestro archivo de trabajo. Aquí tenemos un primer ejemplo en el que vamos a emplear el concepto de factorial. Un factorial es básicamente descomponer un número en sus factores y hacer una multiplicación entre ellos. Por ejemplo, aquí tenemos la descomposición de los factores del número 4 y entonces la idea de solicitar un factorial sería una multiplicación de esos números. Así que ahí lo tenemos. Esto que hicimos acá en la celda G4 sería un ejemplo de fórmula, es decir, una secuencia de operaciones o de argumentos que fueron ingresadas por un usuario, por nosotros. Sin embargo, podemos utilizar una función. Ya hemos visto aquí que las funciones empiezan siempre escribiendo el símbolo de igual o el símbolo de más. Y habitualmente las funciones pues son fórmulas preestablecidas. Alguien nos ha colaborado, están disponibles en bibliotecas para que se puedan usar dependiendo de las necesidades. Hay que habituarse en el sentido de encontrar la función que corresponde con nuestra necesidad con el nombre que esperamos pueda tener. En este caso, por ejemplo, si necesitamos factorial, deberíamos de intuir que existe una función que empieza con ese nombre, con FA. Así que es cierto, ahí aparece fact, de tal forma que al seleccionarlo automáticamente aparece la identificación. Se abre un paréntesis, puedo ingresar el valor de 4, el paréntesis se cierra, todo lo que está dentro del paréntesis se conoce como un argumento. Habitualmente los argumentos se van separados por comas, así que en este caso tan simple como haber encontrado la función y escribir el número correspondiente, tenemos el mismo resultado, 24. Hagamos un ejemplo en el que se va a involucrar una mayor cantidad de operaciones. Vamos a hacer el primero, que sería 2 más el factorial de 7 y lo estamos agregando, y habrá que tener cuidado con los paréntesis correspondientes dependiendo del orden de las operaciones. Luego se está agregando aquí, entonces, para este caso, la segunda parte de las operaciones indicadas. Aquí tenemos el factorial de 5 más el factorial de 2. Habrá que tener cuidado aquí con el cierre de los paréntesis. Eh, lo cómodo acá es que aparecen diferentes colores para poder identificar cuándo se abre y se cierra un grupo de paréntesis. Así que ahí tenemos el uso, tenemos el resultado y listo. ¿Qué pasa con el exponente? Habitualmente se acostumbra a decir que esto es una potencia, pero en términos de la función en Excel estaríamos hablando de la función potencia. Ahí estamos encontrando la función potencia. Hacemos entonces lo mismo, colocamos entre paréntesis los argumentos correspondientes. Volvemos a elegir entonces la función de potencia para los siguientes números y finalmente entonces agregamos el 20 y ahí tenemos el resultado, 61. Así que vean, es una serie de funciones una tras otra para obtener nuestro resultado. Aquí debemos comentar que existe la función exp, que probablemente alguien podría confundirla con exponente, pero en este caso, por ejemplo, se trata de la base de los logaritmos neperianos, de tal forma que si usamos el 1, que sería el que nos proporcionaría la base de esos números, entonces tenemos el resultado clásico 271 y el resto de decimales, así que habrá que tener mucho cuidado entre diferenciar el uso de la función exponente con la función potencia. El último ejemplo de este caso es el uso de funciones anidadas. Se dice que una función es anidada cuando se usa una función como argumento de una función previa. En este caso vamos a empezar multiplicando un numerador, que en este caso es 23, por raíz. Dependiendo de la versión, algunas funciones van a cambiar. Por ejemplo, el caso de raíz puede ser que en otros casos se encuentre como r quad. Así que le vamos a colocar aquí entonces, dentro de la función raíz hay otra función que sería la función potencia. Este es el caso de funciones anidadas porque se trata de una función como argumento de otra función. Así que le colocamos aquí 5,3. Habrá que tener cuidado hoy con el cierre de los paréntesis, por favor.
Y finalmente entonces vamos a colocar el denominador, y ahí tenemos entonces nuestro resultado para finalmente tener completa entonces la operación basándonos en el uso de funciones anidadas.